Esta actividad se graba para la materia de Fisiopatología 3 de la carrera de Nutrición Aplicada de la Universidad Abierta a Distancia de México con el profesor Alejandro García Arriaga. Continuamos hablando de enfermedades hematológicas. Enseguida vamos a tocar el tema de hemostasia. La hemostasia es el proceso de detención de una hemorragia, el cual mantiene la integridad del sistema circulatorio, conservándolo cerrado y a alta presión. Esta se activa cuando existe un daño a algún vaso o a la pared vascular, por filtración de sangre, linfa u otros líquidos desde un vaso sanguíneo al tejido que le rodea. Puede ser una hemostasia primaria, donde intervienen factores plaquetarios, o bien una hemostasia secundaria, donde intervienen factores plasmáticos. Sin embargo, también existe un primer recurso para reducir la hemorragia, que es el factor vascular, en el cual se activa una vasoconstricción inmediatamente después de producida la lesión y se comprimen los vasos lesionados por extravasación de sangre o tejidos circundantes. Aquí podemos ver las fases de la hemostasia. Decíamos que la hemostasia primaria se caracteriza por la activación plaquetaria, es decir, las plaquetas interactúan inmediatamente con el colágeno del subendotelio del vaso dañado, creando un tapón hemostático plaquetario que detiene la pérdida de sangre y mantiene la presión a nivel adecuado. Es la presencia del colágeno, si bien las plaquetas no se adhieren a los vasos, es mediante la presencia del colágeno que se fijan al área dañada del vaso. En la hemostasia secundaria se activan factores plaquetarios y se activa la coagulación plasmática, cuyo objetivo es el de producir trombina, que convierte el fibrinógeno en fibrina. El objetivo principal de esto es crear resistencia al coágulo que ya se formó previamente con el contenido plaquetario. Este mecanismo se divide en tres fases: la iniciación, la amplificación y la propagación. En la fase de iniciación se sintetiza el factor tisular, el cual se puede expresar en una gran variedad de células extravasculares, como monocitos y células endoteliales en condiciones inflamatorias. Para que esta etapa inicie se debe de mediar una lesión endotelial que permita al plasma estar en contacto con el factor tisular de las membranas celulares. La siguiente etapa es la de amplificación, en donde la protrombina resulta en la activación de plaquetas con exposición a fosfolípidos de membrana y la creación de una membrana procoagulante. Las plaquetas liberadas liberan a su vez fosfolípidos que son necesarios para la propagación. Y en la propagación se transforma la protrombina a trombina, que resulta en la subsecuente formación de fibrina. Esto es fundamental porque da reforzamiento al coágulo. Existen algunas enfermedades hematológicas y la púrpura trombocitopénica es uno de estos trastornos en donde se debe a un bajo conteo de plaquetas, lo cual conlleva a un trastorno de coagulación deficiente que provoca hematomas y sangrados, los cuales provocan marcas de color púrpura, como si fueran moretones, en cualquier parte del cuerpo. Por eso se le llama púrpura trombocitopénica. Es un trastorno autoinmune que se debe principalmente al desarrollo de un anticuerpo que impide el desarrollo plaquetario estructural. Este puede ser desencadenado por antígenos antivirales en la infancia, aunque en la etapa adulta se desconoce cuál es precisamente su etiología. Se ha sugerido que está influenciado por el desarrollo de una infección por Helicobacter pylori. Esta puede ser secundaria también a patologías subyacentes, aunque la causa primaria ocupa alrededor del 70 u 80% de los casos.
La enfermedad de von Willebrand es un trastorno de coagulación muy común, el más común dentro de todos los trastornos de coagulación y el menos grave de todos los tipos de hemofilia. Afecta aproximadamente al 1% de la población mundial. Este trastorno hemorrágico es causado por una deficiencia o disfunción de la proteína denominada factor von Willebrand, lo cual causa una interacción defectuosa entre las plaquetas y la pared de los vasos en la hemostasis primaria, es decir, no se fija al lugar de la lesión, provocando hemorragias. Generalmente es heredada y se transmite por los genes de un padre a un hijo, no importando el sexo de este último. En los tipos 1 y 2 se genera a partir de un patrón genético dominante, en tanto que en el tipo 3 se transmite a partir de un patrón genético recesivo. Como decíamos, son 3 tipos de enfermedad. El tipo 1, los niveles menores a los normales de factor von Willebrand, se tienen síntomas muy leves y siendo posible que la persona no presente hemorragias graves. En el tipo 2 se caracteriza por un defecto de la estructura del factor von Willebrand, lo cual provoca una actividad menor a la normal y se presentan hemorragias moderadas. El tipo 3 es el más grave, donde los pacientes presentan escasos o nulos niveles del factor von Willebrand, con sintomatología muy grave en donde pueden registrar hemorragias en músculos o tendones y que exista de por medio una lesión. Hablando de hemofilia, esta es una enfermedad que afecta a la coagulación de la sangre, lo que puede producir severas pérdidas de sangre a través de hemorragias, y en una persona con hemofilia más no se produce una pérdida muy rápida de sangre, sino que se produce una pérdida de sangre muy prolongada. Esto es porque no se tiene la suficiente cantidad de factores de coagulación. Estos factores de coagulación son proteínas que inhiben el sangrado de los vasos. Estos factores son 13 y están listados en números romanos. Tienen que ver con cofactores de activación como el calcio, fosfolípidos y la vitamina K. Aquí tenemos los factores de coagulación y dentro de estos los más destacados son el factor 1, el cual activa mecanismo plaquetario, el factor 8, que su ausencia produce hemofilia A, y el factor 9, la cual provoca hemofilia B. La hemofilia A es la forma más común de la hemofilia causada por la falta del factor de coagulación 8, el cual sobreviene de un trastorno hereditario, como veíamos, recesivo, ligado al cromosoma X y el cual es exclusivo de hombres. En el caso de la hemofilia B, también este es únicamente exclusiva en hombres y está ligado a un factor de falta del factor de coagulación 9. Del mismo modo que la hemofilia A tiene su origen en un trastorno hereditario recesivo, esta vez del cromosoma X. Muchísimas gracias por su atención.